Buen día. A continuación les voy a presentar un esquema general y un método para el análisis y diseño de un evaporador. Esto como ejercicio de práctica de la materia en balances de masa y energía. Como proceso, vamos a abordar el análisis de diseño, explicando los pormenores a manera general de cada paso para analizar en un ejercicio resuelto, y esto que nos permite una mejor comprensión y aplicación sobre el método para el diseño de para un evaporador de interés. El ejercicio elegido es el siguiente, de evaporadores del libro de Ingeniería del Calor, el autor Valente Bandera, 2013. Hay que recordar que que el diseño de evaporadores es un proceso iterativo que nos podemos basar en diferentes fórmulas para llegar a estimar un resultado que es único. En este caso, vamos al siguiente. Para empezar en el diseño de un evaporador empezamos con lo que es el balance de masa y energía. Aquí tenemos la entrada 1, la entrada 2. L1 es la solución diluida, G2 vapor de calentamiento, G3 líquido evaporado, L5 solución concentrada, L4 vapor concentrado. Aquí lo podemos diferenciar con sus números cada uno. Y en base a esto pues hacemos la ecuación o el balance 1. L1, que para hacer el balance tenemos que comenzar por razonar lo siguiente: lo que entra es lo que sale, la energía no se crea ni se destruye. Entonces la entrada del líquido 1 es igual a la salida de vapor más la salida del líquido, de la masa de líquido condensado. Como consecuencia, el porcentaje del líquido de entrada es igual al porcentaje del líquido de salida. Entonces tenemos la siguiente ecuación. En el caso del vapor de entrada, la entrada es G2 y L4. O sea que lo que entra es igual a lo que sale. O sea, aquí no se destila o no se evapora ninguna masa. Esto simplemente es un fluido que aporta calor para que se evapore o se destile la entrada 1. Después de esto, hay que tener en cuenta lo que es el precepto de entalpía, que es la energía que puede intercambiar con sus alrededores. Entonces hay que considerar las condiciones de presión y de temperatura para calcular la entalpía en ese estado, en el estado 1. Entonces la masa de entrada en el estado 1, que es L1, más la masa de entrada, que es la entrada de flujo caliente, por la entalpía, es igual a las masas por las entalpías de salida. Entonces, haciendo una agrupación de términos, tenemos que la entalpía en G2, que es de entrada, menos la entalpía de salida, es igual a las entalpías en cada paso del estado del líquido evaporado a evaporar. G3 por la entalpía en el estado 3, L5 por la entalpía en el estado 5 y el menos L1 por la entalpía en el estado 1. De esta manera podemos razonar cómo es que funciona el balance de masa y energía. Hay que tener en cuenta las entalpías en cada estado en el que se encuentra en el proceso para determinar o despejar en un momento dado G2, G3, L5 o las variables que se presenten según en el estado. Para esto también tenemos lo que son los calores de disolución o los calores en una concentración. Esto no es más de que encontrar la entalpía del porcentaje. Por ejemplo, en una disolución de sal y agua hay que encontrar la entalpía de la sal en tal estado multiplicado por el porcentaje másico de esa entalpía, más la entalpía del agua por el porcentaje másico, más sucesivamente el porcentaje másico o la masa de la entalpía de cada sustancia mezclada. A esto se le tiene que sumar más aparte la entalpía de disolución, como lo podemos ver aquí: entalpía del disolvente, la entalpía del soluto y la entalpía de disolución. Todo esto se obtiene pues a partir de tablas a manera experimentales, o se estiman igual como una referencia. Normalmente se utilizan tablas de propiedades para estimar las entalpías a tal temperatura y a tal presión de tal mezcla.
pero es conveniente tener en cuenta esto para hacer los balances de más energía planteados. Ahora bien, los principios para hacer un planteamiento de diseño de evaporador tenemos que tener en cuenta lo que son los números de Prandtl y los números de Nusselt. Estos son los principios de referencia para estimar la cantidad de calor que se transfiere por convección en un fluido hacia otro en proporción a su velocidad. El número de Prandtl, bueno, aquí tenemos, en términos del coeficiente de viscosidad, del calor específico y su coeficiente de conductividad térmica, nos da el número de Prandtl que se expresa bajo esta expresión que tenemos aquí. Indica qué tanto la cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del fluido en los metales líquidos, en sales, bueno, dependiendo del material, se forma una capa límite que es la que está en contacto con este caso, con los tubos del intercambiador, que es una capa donde se hace contacto y es donde por convección se va transfiriendo el calor a medida que se incrementa la velocidad y hay turbulencia. Aquí obtenemos la relación que se tiene con el número de Nusselt. El número de Nusselt nos dice que se mide el aumento de transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido circula comparada con la transferencia de calor si ocurriera solamente por conducción. De estos principios partimos para diseñar los coeficientes o estimar los coeficientes de intercambio de calor, tanto internos en los tubos como externos. Entonces, teniendo en cuenta esta relación del número de Reynolds, si es un flujo turbulento o un flujo laminar, pues nos podemos dar una idea de qué relación tiene con el número de Nusselt y Prandtl. Aquí lo tenemos. Nusselt para el caso de de enfriamiento y el Nusselt para el caso de calentamiento. Es una expresión que nos ayuda a estimar el coeficiente interno de los tubos teniendo el número de Nusselt y la K, que es el coeficiente de transferencia o el coeficiente de conductividad térmica del tubo entre el diámetro interno. Obteniendo el número de Nusselt y Prandtl, pues podemos estimar aproximadamente el coeficiente interno de un tubo dado en un evaporador. Como sigue, tenemos lo que es la diferencia logarítmica térmica de temperaturas, la de entrada menos la de salida. Habría que ubicar los diagramas que corresponden, si es en paralelo o contraflujo, y de esa manera ordenar cuál es la entrada y la salida para obtener una media logarítmica adecuada de acuerdo a la configuración que tenemos. Luego después tenemos el coeficiente global de transferencia de calor, que no es más de que considerar el coeficiente interno, el externo, el de la conductividad interna del tubo, el del factor de ensuciamiento, que es este que tenemos aquí, y el de ensuciamiento interno como el externo. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, nos da un coeficiente global de transferencia de calor, que es un referente en base a la dinámica de fluidos que ya consideramos anteriormente para estimar el coeficiente global, que nos va a decir de qué tamaño va a ser el intercambiador y el área de intercambio. Aquí tenemos el número de Reynolds. Bueno, pasamos. Para esto hay que tener en cuenta desde un principio y estimar, como es iterativo el proceso, estimar más o menos cuántos tubos y cuántos pasos vamos a obtener para sacar los factores de corrección en base a los nomogramas de tablas para intercambiadores. Aquí podemos ver las configuraciones, las gráficas para el tipo A, de un paso en el casco, 2, 4, 6 pasos en los tubos. El factor de corrección que vamos a usar va a ser el gráfico de este tipo A. Estimamos el valor de X con esta fórmula y el valor de Z, entonces ubicamos en el eje cuál corresponde con cada cual y en base a esta curva sacamos el factor de corrección que corresponde, para de esta manera irnos aproximando a la configuración de evaporador que queremos. En este caso, si proyectamos más o menos un evaporador de un paso y cuatro tubos, pues esta sería la gráfica, el factor de corrección que tendríamos que usar, en este caso el A, el B.
dado que pues es un proceso complejo y llevaría a cálculos pues muy mesurados, pues para simplificar el procedimiento si nos basamos en gráficas. En el siguiente, bueno, tenemos los cálculos de coeficientes de transferencia de calor, tanto interna como externa. Para esto el interno, pues nos basamos en la gravedad, la densidad de la temperatura de película, la densidad del vapor a temperatura, la conductividad térmica de la película y la viscosidad y el diámetro exterior del tubo. Para esto también tenemos la temperatura de saturación del vapor, temperatura superficial de los tubos, la temperatura media logarítmica y el calor latente de evaporación. La temperatura en la superficie de los tubos la podemos estimar, como les digo, iterativamente con el coeficiente interno de transferencia del calor por la temperatura superficial menos la media logarítmica es igual a el coeficiente de transferencia de calor externo por la temperatura del vapor menos la temperatura de la superficial de los tubos, temperatura superficial de los tubos. Entonces, basándonos en esto, nos podemos aproximar a las temperaturas y a los coeficientes de transferencia del calor. Iterativamente vamos probando con una temperatura o con un coeficiente hasta que esos valores no difieran tanto. Entonces, esta es la expresión para el coeficiente interno de transferencia de calor y el coeficiente externo. Perdón, el HI es el interno y el otro es el externo, el HO. Entonces, para determinar el HI interno, pues no es más de que relacionar para flujo turbulento mayor a 10.000, el HI es esta expresión que tenemos aquí, con el Reynolds, el Brandt, y para flujo laminar tenemos esta expresión que está aquí, donde aquí podemos ver las variables que intervienen, y con esto podemos aproximarnos al valor del coeficiente interno de transferencia de calor. Entonces, todo esto lo vamos haciendo iterativamente hasta que nos coincida la cifra, ya no difiera una de otra, y de esa manera podemos irnos acercando. Como les comento, podemos aproximarnos también con esta expresión que está aquí, donde cae la conductividad de los tubos, diámetro interno y el número por el número de... Nos podemos ir acercando y lo hacemos iterativamente. Ya teniendo esos valores, ahora sí nos vamos a la ecuación del diseño, que no es más de que obtener el área, que es igual al calor obtenido necesario en el balance de masa y energía entre el coeficiente de transferencia de calor global por la media de temperaturas logarítmicas. Entonces, ya obteniendo, obvio, y teniendo el factor de corrección estimado de acuerdo al número de pasos, nos aproximaríamos. Si el número de tubos es cercano al inicial, se sigue con el siguiente paso. Si no, nos volvemos a hacer otra vez el cálculo del factor de corrección con otro número de tubos, otro número de pasos, hasta que las cifras nos estén coincidiendo una con otra. Después nos vamos a las caídas de presión. Para esto nos podemos basar en gráficos como los que tenemos aquí para sacarlas. Aquí hay que sacar el valor de Y y de B. Y en base a estos valores obtenemos bajo esta expresión el cambio de la pérdida de presión bajo esta expresión que está aquí. Es el factor de fricción que está en la misma gráfica. El Reynolds elevado a la punto 25, o si es mayor a un flujo laminar, lo obtenemos bajo esta expresión. Factor de corrección, longitud de los tubos, número de tubos, que es este que está aquí. Entonces, bajo esta expresión obtenemos la caída de presión en los tubos. Si es cercana a lo que tenemos, bueno, si no, pues habría que aumentar el diámetro del tubo, o habría que disminuir la longitud, habría que iterar para obtener la caída de presión deseada. Ahora bien, ya que tenemos bien definido nuestro diámetro de los tubos, hay que seleccionar el diámetro de la coraza y tubos.
Para esto hay que tener en cuenta lo que es el diámetro exterior de los tubos. Si lo elegimos a 3/4, en arreglo triangular la distancia de centro a centro va a ser de 15/16. En arreglo cuadrado, bueno, aquí no lo tiene, podemos buscar alguna otra tabla o estimarlo, más o menos. Entonces hasta que iterativamente nos dé con nuestra configuración del evaporador que deseamos. Y aquí tenemos el diámetro de la coraza. Si ya estimamos, si ya nos salió bien el, el número de pasos y el número de tubos con la área, entonces habría que ver si tenemos aquí en esta tabla un paso, 32 tubos, y el diámetro de la coraza nos corresponde a 8 pulgadas. Si de alguna forma elegimos dos pasos, de alguna forma nuestra configuración nos dio dos pasos, 26 tubos, el diámetro de la coraza es de 8 pulgadas, pero con 26 tubos. Para eso tenemos tablas pues de referencia. Ahora bien, ahora hay que sacar el flujo que debe de pasar a través de la coraza. El fluido fluye a través del casco, guiado por desviadores o buffle pitch, que son estos. Son los que guían los tubos dentro de la coraza y hacen esto. Hacen que el flujo tenga un paso, dos pasos, tres pasos, dependiendo de lo que nosotros estimamos. Entonces, bajo esta expresión, nosotros ya en base al balance de masa y energía que hicimos, tenemos un flujo másico que debe ser Q. Y bajo esta expresión podemos saber la velocidad con la que va a fluir la masa dentro de la coraza por fuera de los tubos, ¿no? Y para esto, pues el NFD y la distancia entre los buffles, que son estos, pues nos va a ayudar, para eso nos va a ayudar esta tabla. El NFD lo obtenemos de A más B. Si nuestro tubo es de 5 octavos y el paso es de 13/16, en arreglo triangular el valor de A es 0.66, B es 0.27. Lo multiplicamos por el diámetro que dijimos que era de 8 pulgadas, el recomendado anterior, y nos da el valor de la velocidad. La velocidad a través de la ventana, esto no es más de que el área que corresponde a la continuación de este buffle, o sea que el flujo va a pasar por aquí y luego se va a ir por acá, se va a ir por aquí, se va a ir por acá. Entonces esta parte que nos deja libre es el área que corresponde a esa parte y nos va a dejar pasar el flujo que nosotros tenemos estimado. Si no corresponde, habrá que iterar nuevamente y ajustar el diámetro y el área de la ventana de acuerdo al número de pasos que nos dio nuestro arreglo. De una manera muy general, para eso también hay que estimar la pérdida de presión en la coraza, que es bajo esta expresión. No es más de que el número de espacios de entre desviadores, o sea que son el número de buffles, número de tubos cruzados, factor de tamaño que se estima, factor de pérdida calculado por la siguiente expresión, si es flujo turbulento, flujo laminar, y nos da la pérdida de presión en la estructura. Luego más aparte la pérdida de presión en las ventanas, que no es más de que la velocidad que obtuvimos entre la densidad por número de desviadores. Si nos da la pérdida de presión muy, muy alta, pues habría que disminuir el número de desviadores o considerar otro arreglo, ¿verdad? Esta es la forma iterativa. Bueno, ya que vimos el ejemplo o bajo una explicación general, muy general sobre el proceso de diseño de un evaporador, vamos a irnos a un ejemplo. Este es un ejemplo tomado del libro Valiente Valderas 2013. Vamos a ver qué es lo que dice. Para concentrar un jugo de naranja se parte de un extracto que contiene 12.5% de sólidos y está a 26 grados centígrados. El jugo fresco se pasa al evaporador que opera al vacío y parte se deriva. O sea que entra un jugo y parte se deriva y luego va a juntarse con el concentrado. Aquí tenemos L1 entra, una parte se evapora, otra parte se deriva hacia acá y se junta con un condensado que sale. Finalmente no todo se evapora una parte y otra parte
sale a manera de fluido y otro fluido con cierto porcentaje de sólido sale y aquí se junta para dar el 42%. Aquí nos da el 58%. Aquí en esta parte nos tiene que dar pues la diferencia de lo que se evaporó menos lo que entró, ¿verdad? Entonces estas aquí tendríamos las expresiones. L1 es igual a G3 más L4. La entrada 1 es lo que se evapora más lo que sale. Más lo que sale como sólido, como masa sólida al final. El porcentaje de L1 es igual al porcentaje de L2 por el porcentaje. Entonces es un balance. L2 como consecuencia el flujo 2, que es este que está aquí, más L8 es igual al flujo 4, que es el que tenemos aquí. Entonces como consecuencia los porcentajes de sólidos de L2 más los porcentajes de L8 es igual a los porcentajes de L4 como balance. X4. Entonces bajo estos preceptos, y aquí hay que considerar un L5. Aquí el libro no lo dice, pero el L5 es una parte que se va hacia el evaporador, pues. Que al final, que como sigue, lo vamos a estimar. Luego después siguen las entalpías. Las entalpías de estado en el punto 5, la entalpía en el punto G6 es igual a la entalpía en el estado G3, L7 y L8. Para esto nos podemos basar en tablas tomando de referencia las temperaturas de entrada y de salida que nos están dando. Entonces, teniendo eso, pues ya tenemos los datos y aquí tenemos G6 por agrupación de términos, la entalpía de entrada menos la entalpía de salida por la masa en G6, por la masa en G3, por la masa de L8 menos la masa de L5, que es la parte que se evaporó. Entonces, seguimos. 2000 es la masa de entrada, que es igual a la masa evaporada en sólidos más la masa evaporada más la masa en sólidos que salió. 2000 por 1 por punto 12% es igual, como no salieron sólidos, el G3 es masa evaporada, entonces solamente se considera L4 por punto 42, dándonos como resultado un porcentaje, una masa de 595 kilogramos, 0.23 kilogramos por hora. Despejando 2000 menos 595 nos da el G3, esta sería la masa evaporada por hora. Después, partiendo de la expresión anterior, L2 más L8 pues es igual a 595, que es el porcentaje que se combinó al final. Y por ecuaciones simultáneas, despejando L2 en la siguiente, en la fracción, en la ecuación 2, por ecuación de dos incógnitas, obtenemos que L8 es igual a 385 y L2 a 209. Y aquí es donde les digo, si restamos 2000 menos 209.33, o sea, los 2000 kilogramos de masa que entraron menos los 2000.33 de masa que salió, se derivó, obtenemos 1790, que este es L5, o sea, la masa que se derivó. Entonces esto es la masa que obtendremos para las... Ahora bien, nos vamos al cálculo de entalpías. Nos dan las presiones, obtenemos 120, si el agua hierve a 120 milímetros de Hg de presión, entonces la entalpía, de acuerdo en tablas, nos da 55 kilogramos en ese estado, en H8. Luego los vapores, en 55 grados, y entalpía es de 621, tablas de vapor, kilocalorías por kilogramo. Luego entalpías de vapor por calentamiento, obtenemos la diferencia de presiones, buscamos en tablas de vapor saturado las entalpías que corresponden y obtenemos que H6 es igual a 646 kilojoules por kilogramo,
122 kilocalorías por kilogramo. Perdón, esto aquí no puedo ver en el programa, pero las entalpías fijas son por unidad de energía sobre unidad de masa. Si multiplicamos la masa por las unidades de energía sobre masa, entonces obtenemos los kilogramos por hora final que nos va a dar. Como les digo, la entalpía de entrada del fluido de evaporación menos la entalpía de salida del fluido de evaporación por la masa nos da un calor necesario. Por las entalpías del estado en cada punto de las masas de entrada, haciendo el balance y despejando G6, obtenemos que nos da 1635.39 kilogramos por hora. Eso sería la masa de vapor que se requiere para el calentamiento y saturación y destilación del líquido, en este caso, en este problema. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.